Bueno, vamos a comenzar con números racionales. ¿Qué es un número racional? Un número racional es una expresión que tiene de forma A sobre B, siendo A y B números enteros con la condición de que B sea distinto de 0. ¿Por qué? Ya que no se puede dividir por 0, ¿sí? A y B tienen que ser números enteros, solamente que B tiene que ser distinto de 0, para que no nos quede una expresión dividiendo por 0, ¿sí? Ahora, ¿qué son fracciones equivalentes? Las fracciones equivalentes pueden ser dos o más fracciones que sean equivalentes cuando representen el mismo número racional. Y los ejemplos eran 4 tercios y 8 sextos, ¿sí? Que nos están representando el mismo número racional. ¿Y cómo es que nos podemos dar cuenta? Bueno, si yo 4 tercios lo amplifico, ¿qué quiero decir con amplificar? Amplificar es que yo voy a multiplicar por un número natural, ¿sí? Al numerador y al denominador, el que yo quiera mientras sea natural, y me va a dar otra expresión, pero esa expresión me va a representar al mismo número racional, es decir, yo al 4 tercios lo amplifico por 2 al numerador y al denominador y me da 8 sextos. ¿Sí? Lo que me va a cambiar es el tipo de gráficos, ¿sí? Hay muchos más casilleros, pero me está representando la misma cantidad. Lo mismo con el 5 cuartos, ¿sí? Si yo lo amplifico por 2, me da 10 octavos y me está representando lo mismo. Ahora, en el C tenemos un tipo de gráfico circular, ¿sí? O gráfico de torta, y lo que hace es relacionar estas tres fracciones equivalentes. La primera es un medio, por lo que vemos, un medio representa la mitad de ese gráfico. Y si yo lo amplifico por 2, voy a tener 2 cuartos, ¿sí? Ya ese gráfico se me divide en 4 porciones y voy a pintar 2, que es justamente la mitad. Y si yo nuevamente, ¿sí? Vuelvo a amplificar, vamos a suponer que yo un medio lo amplifico por 4, ¿sí? Me va a quedar 4 octavos, y por lo que podemos ver, se me va a dividir el gráfico en 8 partes, pero 4 es justamente la mitad, por lo tanto, un medio, 2 cuartos y 4 octavos me están representando la misma cantidad. Ahora, acá abajo tenemos la diferencia entre amplificación y simplificación. Amplificación es cuando yo voy a multiplicar al numerador y denominador por un mismo número natural que sea distinto de 0, ¿sí? Y simplificación es la operación contraria, cuando yo voy a dividir al numerador y al denominador por un mismo número natural, pero la condición de la simplificación es que tenga un divisor entre los dos. O sea, yo lo voy a dividir al numerador y al denominador por un divisor que tengan en común. ¿Qué es lo que pasa cuando no tienen divisores en común? Bueno, esa fracción se va a denominar fracción irreducible, ¿sí? Que es lo que recién les mencionaba, cuando el numerador y denominador no tienen divisores en común. Por lo tanto, yo no puedo simplificar. Sí puedo amplificarlo, ¿sí? Pero si yo necesito simplificar esa expresión, no voy a poder si no tienen divisores en común. Y tienen tres tipos de ejemplos: 7 cuartos, 13 medios y 18 quintos, ¿sí? El único divisor que tienen en común es el 1, y el 1 no me va a modificar el número, por lo tanto, no se lo considera. Así que estos tres ejemplos, y hay muchísimos más, se consideran fracciones irreducibles porque no tienen algún divisor en común. Ahora, fracción decimal. ¿Qué es lo que sucede si yo quiero pasar de expresión fraccionaria a una expresión decimal? Bueno, lo que debo hacer es dividir el numerador por el denominador, ¿sí? Y me pueden dar distintos tipos de expresiones decimales. La primera es la expresión decimal finita. ¿Por qué se le dice expresión decimal finita? Porque tiene un número finito de cifras decimales, ¿sí? Y los ejemplos son 3 cuartos, 9 medios y 369 octavos. Lo que hacemos, como dije antes, es dividir el numerador por el denominador. Es decir, voy a dividir 3 dividido 4, obviamente que, ¿por qué me va a dar 0,75? Si yo divido 3 dividido 4, no me va a alcanzar, voy a necesitar pedir, ¿sí? Voy a necesitar agregar un 0 a ese 3 para que me dé 30, entonces voy a comenzar con un 0, ¿sí? Me queda 30, lo divido por 7, me sobra 2,
luego le agrego un 0, ¿sí? Para que me quede 20, y nuevamente al dividirlo por 4 me da 5. Y ahí terminaría, ¿sí? Me da resto 0. En una expresión decimal finita, la división, ¿sí? Me tiene que dar resto 0. Lo mismo con 9 medios, ¿sí? Voy a comenzar con 4, luego no me alcanza porque me queda resto 1, agrego un 0, por eso la coma entre el 4 y el 5, y luego divido 10 dividido 2, que me da 5, y me da resto 0. ¿Sí? Lo mismo con el 369 octavos. Ahora puede pasar de que ese pasaje me dé una expresión decimal periódica pura. ¿Qué es esto? Una expresión decimal periódica pura es cuando me va a dar un resto que yo al agregarle un 0 y al volverlo a dividir me sigue dando el mismo resto infinitamente, por lo tanto nunca voy a terminar esa división. Y luego de la coma solamente tengo cifras decimales periódicas, ¿sí? Y los ejemplos son 1/3 y 35/11. Si yo divido 1 dividido 3, ¿sí? Comienzo con un 0, porque no me alcanza y me queda 10. Yo lo voy a ir por 3, entonces elijo el 3, me sigue dando resto 1, agrego otro 0, lo divido por 3, me da 3, y así sucesivamente, siempre me va a dar resto 1, y yo al agregarle un 0, voy a elegir el 3, ¿sí? Para que me dé 9, y me va a seguir sobrando 1 infinitamente. Por lo tanto, yo lo voy a denominar como 0,3 periódico, ¿sí? Y se le pone ese arco por encima del número periódico para indicar que ese 3 se va a repetir infinitamente. Otro tipo de cifras periódicas puras, decimales, puede ser el 3511, ¿sí? Donde yo voy a comenzar con un 3 para que me dé 33 y me sobra, ¿sí? 2. Entonces digo, bueno, a ver, si me sobra 2, voy a comenzar, ¿sí? Perdón, sí, me va a sobrar 2, entonces voy a empezar a dividirlo y me va a dar 18 continuamente, ¿sí? Entonces, al repetirse esa cifra, no voy a terminar más. Entonces, lo pueden chequear, ¿sí? Con la calculadora o haciendo la cuentita, que infinitamente voy a tener que elegir el 1, luego el 8, el 1, luego el 8, el 1, luego el 8, y no voy a terminar más. Por lo tanto, en este caso, la cifra que se va a repetir periódicamente es 18. Entonces, lo que voy a hacer es, con un arquito, voy a marcar el 18, ¿sí? Luego puede pasar de que nos den expresiones decimales periódicas mixtas, ¿sí? Que tiene algunas cifras que van a ser decimales infinitas y otras que no van a ser infinitas. Y los ejemplos son 1/6, 11/90, 26/990 y 635/90. Vamos a empezar con 1/6, ¿sí? Entonces, cuando yo divido 1 dividido 6, obviamente agrego un 0 porque no me alcanza, entonces comienzo con un 0, me da 10, voy a elegir el 1, ¿sí? Para que me dé 4, entonces a ese resto 4 le agrego, ¿sí? Un 0 para que me dé 40, lo voy a dividir por 6. Pero ¿qué pasa? 6 por 6 es 36 y me da resto 4. Por lo tanto, vuelvo a tener un resto 4. Y si yo le agrego un 0, vuelvo a dividirlo por 6, me da resto 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, yo comencé bien. Empiezo con un 0, elijo el 1, pero después, como me da resto 4, siempre voy a terminar eligiendo el 6. ¿Sí? Porque le agrego un 0, me da 40, bueno, 36, resto 4 y así sucesivamente. Por lo tanto, la expresión es 0,1 y el periódico es el 6. Por lo tanto, es 0,1, 6 periódico, ¿sí? Y lo mismo con los ejemplos de abajo, ¿sí? Me va a pasar lo mismo cuando divido 11 dividido 90, ¿sí? Le voy a agregar un 0 y así sucesivamente. Bueno. Ahora, acá tenían el pasaje contrario, ¿sí? De decimales a fracciones. Cuando nosotros tenemos decimales que son no periódicos, lo que va a pasar es que vamos a tener que escribir todo el número completo, ¿sí? En este caso 0,45 es 45, ¿sí? Es decir, número completo sin la coma.
y en el denominador va a haber la cantidad de ceros dependiendo de las cifras que hay luego de la coma. En el 0,45 hay dos cifras, ¿sí? El 4 y el 5. Por lo tanto, debajo siempre voy a poner un 1 y voy a agregar ceros dependiendo de las cifras. Como hay dos cifras, voy a agregar dos ceros. Entonces, 0,45 es igual a 45 sobre 100. Obviamente puedo simplificar, ¿sí? Voy a elegir simplificar por 5, ¿sí? 45 dividido 5 es 9 y 100 dividido 5 me da 20. Y me da una fracción irreducible. De no elegir el 5, ¿sí? Y elegir algún otro divisor o lo que sea, puede pasar de que nos queden algunas veces fracciones irreducibles y a veces no. Y no está mal, a menos que en el enunciado les ponga fracciones irreducibles. En este caso, sí, solamente se podía dividir por 5 para poder llegar a esa fracción irreducible 9/20, donde no se puede simplificar más. Luego tenemos 0,5, ¿sí? 0,5, ¿por qué eso lo relaciona siempre con un medio? Porque 0,5 es 5, y como hay una cifra luego de la coma, voy a poner solamente un 0, es decir, me va a quedar 5 décimos. Y lo voy a simplificar por 5, ¿sí? Y me va a quedar un medio, por lo tanto 0,5 es un medio, ¿sí? Y 5 décimos es una fracción equivalente, que representa lo mismo. Y luego tienen un tercer ejemplo, sí, que es 0,125, donde yo voy a escribir todo el número entero, que es 125, y lo voy a dividir por 1000. ¿Por qué? Porque hay tres cifras luego de la coma. Lo van a simplificar por 125 y les da igual a 1/8, ¿sí? Ahora, si yo tengo un decimal periódico puro, ¿sí? Es decir, que luego de la coma tengo solamente cifras periódicas, por ejemplo, el 0,4 periódico, lo que voy a agregar son 9, dependiendo de la cantidad de cifras periódicas que haya luego de la coma. En el primero, que es 0,4 periódico, solamente tengo una cifra que se repite infinitamente, por lo tanto es 4 sobre 9. En el segundo tengo 0,17 periódico, por lo tanto es 17 sobre 99, porque hay dos cifras que se repiten. Ahora voy a saltearme, ¿sí? El C y voy a ir directamente al D. ¿Qué es lo que pasa, ¿sí? Cuando yo tengo una parte entera del otro lado? Lo que va a pasar es que yo voy a tener que escribir todo el número, sin la coma, sin el arco, que es 321, y le voy a restar todo lo que no sea periódico, ¿sí? En este caso es el número entero, entonces yo voy a hacer 321 menos 3, porque es lo que no es periódico. Y en mi denominador va a ser 99 porque tengo dos cifras periódicas luego de la coma, ¿sí? Luego simplificamos y nos queda 106 sobre 33. Bueno, entonces acá, ¿sí? Les fui como poniendo, ¿sí? Una expresión de cómo es que yo voy a pasar todo lo que sea los periódicos mixtos, ¿sí? En los periódicos mixtos vamos a hacer exactamente lo mismo que en el ejercicio anterior, solamente que ahora el denominador va a cambiar. Yo voy a tener que escribir en el numerador todo el número entero sin la coma, pero lo que tengo que hacer es restarle nuevamente todo lo que no sea periódico. Por ejemplo, en el primero, que es 0,41, el 1 es periódico nada más, voy a escribir todo el número entero, ¿sí? Que es 0,41 o simplemente 41. Y le voy a restar, ¿sí? Lo que no es periódico. En este caso es 0 y 4, pero 0 no tiene valor. Por lo tanto, voy a restarle 4. Y en el denominador, que eso es lo que cambia, voy a agregar 9 dependiendo de los números que sean periódicos y ceros dependiendo de los números que no sean periódicos, todos luego de la coma. En este caso tengo un número que es periódico, que es el 1, y un número no periódico, que es el 4. Entonces voy a poner 90. En el caso B, ¿sí? Que yo tengo 8,75 y 9 periódico, lo que voy a hacer es escribir todo el número entero, que es
8.759 y le voy a restar lo no periódico, ¿sí? Que es 875, que es lo que no tiene arco. Y en el denominador yo voy a tener dos números no periódicos y un número periódico. Entonces voy a poner un 9, ¿sí? Siempre el 9 adelante para que los ceros tengan valor, por el número periódico y dos ceros por los números no periódicos. Y luego vamos a simplificar y llegamos a la expresión 2,1925 avos. Ahora, el último ejemplo, ¿sí? Que es 0,327 es periódico. Voy a restar todo el número entero, que es 327, y le voy a restar 3, que es la expresión que no es periódica, ¿sí? Y voy a poner en el denominador dos 9, porque el 27 es periódico, y un 0 porque yo tengo el 3 que es no periódico. Voy a simplificar y llego a la expresión 18,55.